hermanos, vamos a iniciar con oración. Bendito Dios, te damos gracias y te alabamos porque nos das esta oportunidad de reunirnos, porque tú hiciste llegar a nosotros tu palabra, la Santa Biblia, y porque tu Espíritu Santo nos ha dado convicción de que es tu palabra y que en ella nos has dado una lámpara que alumbra nuestro camino. Danos la actitud correcta al estudiar tu palabra, danos entendimiento de tu voluntad que se revela en tu palabra y danos siempre esa actitud que necesitamos de humildad para ser obedientes. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos hoy a estudiar la pregunta número 44 del catecismo, que se llama un catecismo ortodoxo. Todos estos temas los hemos estudiado hasta ahora por 5 meses. Y entonces los hermanos van a publicar pronto, hermano Christopher, todas las grabaciones anteriores, si quisieran revisar, o si saben de alguien que le interesara entrar en el curso, digamos a partir de junio no tenemos clases, sino de julio adelante, pero para que no se sienta muy perdido en el tema, puede escucharlas, quiero decir, porque son audios, las sesiones anteriores y entonces entrar. Pero bueno, nosotros vamos por la 44, a veces vemos más de una pregunta. Hoy quisiera que dediquemos el tiempo a estudiar esta pregunta porque es muy importante, la pregunta 44. Recordemos esto, entonces, el catecismo es una manera de enseñar la doctrina cristiana a través de preguntas y respuestas. Y estábamos viendo cada parte del símbolo llamado credo de los apóstoles. Y cuando decimos credo de los apóstoles, también es bueno recordar que no fue que los apóstoles lo escribieron. Había cierta leyenda al respecto de eso, pero no es así. Realmente lo que hizo la iglesia antigua es procurar resumir lo más básico de la fe cristiana y decir esto básicamente cree un cristiano. Y eran 12 artículos. Entonces hemos ido desmenuzando esos artículos y viendo que todos esos puntos son bíblicos. Es lo que realmente representa ser cristiano. Bueno, entonces vamos por la parte que dice: ¿de qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Pregunta 44, ¿de qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? La respuesta dice así: en primer lugar, por medio de su resurrección, Él venció la muerte para hacernos partícipes de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su muerte. En segundo lugar, ahora también somos avivados por su poder para una vida nueva. Por último, la resurrección de nuestra cabeza, Cristo, es una prenda para nosotros de nuestra resurrección gloriosa. Y ahora vamos entonces al apoyo bíblico de esto que hemos dicho. Pero quisiera dar los tres provechos especiales que nosotros obtenemos de la resurrección, que como veremos, uno está asociado a la justificación, otro a la santificación y otro a la glorificación. Estos temas, estas palabras, nosotros deberíamos manejarlas bien. ¿Qué significa cada una de ellas? Y entonces vamos, aunque algunas de ellas ya las hemos estudiado, vamos a repasarlas, que tengamos bien claro esas doctrinas muy esenciales de la fe cristiana: justificación, santificación y glorificación. Entonces,
También recordemos que los credos se hacían para refutar otras enseñanzas que se estaban metiendo en las iglesias, y la iglesia necesitaba dar una respuesta a tales cosas. Entonces, tal vez no habrán escuchado mucho en el presente, pero en el pasado se dio de la gente que hablaba de que no, que Cristo realmente no resucitó, o que lo importante de Cristo no es si resucitó o no, sino la enseñanza que nos puede dar la resurrección, cosas así. Vean, el credo y las confesiones en general están dadas para establecer cosas que nosotros creemos. No se hace una apologética. Apologética es defensa. Es decir, en el credo no venimos a decir, vamos a demostrar que Jesucristo resucitó porque aquí y allá. Hay su momento para eso, pero no es en el credo. En el credo decimos que creemos, que Él resucitó al tercer día. Lo confesamos como algo que nosotros creemos. Y vuelvo a insistir, sí hay tiempo para defender las razones por las cuales creemos que resucitó, los registros del Nuevo Testamento, las profecías cumplidas, etc. La tumba vacía. Pero en este momento lo que hacemos es establecer que eso que creemos tiene implicaciones en nuestra vida. Mis estimados hermanos, una de las cosas que quiero tanto transmitirles para que ustedes también con sabiduría transmitan a otros es esto. ¿Cuántas son las personas que dicen ser cristianos y no saben ni lo más básico de lo que significa ser cristiano y creer? Yo hace pocos días hablé con un hombre que él tiene un grupo, digámosle como decir una iglesia, pero como ustedes saben que en muchas convicciones un hombre simplemente abre un grupo y él se pone y ahí hablan, es algo así fuera de orden, pero se supone que es una persona que va a dirigir a otros. Y hablando con él, digo, pero ¿cómo este hombre, si no conoce ni lo esencial, va a enseñar a otros? ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo lo único que se ocupa para tener grupo es tener una cierta manera de ser simpático, tener don de gente, atraer gente, pero con un desconocimiento terrible de la Sagrada Escritura. Que no nos pase a nosotros. Vamos a ir a las citas entonces de la primera parte. ¿Quién pudiera leer? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Mauricio. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En esta parte, casi que es la única en la que él nos da información de las razones por las cuales creemos. Hay muchas otras, pero él dice, se apareció, Jesucristo resucitado se apareció a muchos. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes que tienen fe en Jesucristo, que profesan que Jesucristo es su Señor y Salvador, ¿me pueden ustedes probar a mí? ¿Tienen algún registro para creer esto? ¿Que de verdad Él resucitó y que se apareció después de haber resucitado? Yo sé que no, pero eso nos sirve para algo, que ustedes pueden decir, qué interesante, pero lo creo. Porque esto se trata de algo espiritual, es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que este registro que nosotros tenemos cuando ahí Él dice que Él resucitó y que se apareció a Cefas y luego a los 12 y luego a más de 500, yo no necesito, porque el Espíritu Santo me ha dado cierta convicción, yo no necesito pruebas, yo lo creo de todo corazón, yo creo que lo que está registrado en la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Cuidémonos con las ciertas frases que andan por ahí también de gente que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque con eso se pudiera decir que ellos están diciendo que hay partes que sí son la palabra de Dios, pero otras no necesariamente. Y si eso es así, ¿dónde está el problema? ¿Cuál sería el problema entonces de que yo diga que la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Qué entonces sería el ser humano el que determina cuáles partes son palabra de Dios y cuáles otras partes son
simplemente pensamientos humanos. Por eso no se puede esa posición. Nosotros tenemos que creer esta revelación o toda o no la creemos, porque entonces quedaría completamente a expensas del ser humano. Entonces vamos a leer ahora 2 Corintios 5, 4. ¿Lo tiene Shirley? Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo venimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que por bondad sea absorbido por la vida. Bien. Hasta el versículo. Sí, por favor. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que en tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Bien. Entonces aquí se nos describe muy bien cómo es que el cristiano debe ver la vida presente y la vida futura. Cuando dice los que estamos en este tabernáculo, un tabernáculo es una tienda. Antes la gente vivía en tiendas, ¿verdad? Antiguamente, cuando eran nomás, antes de construir sus ciudades y sus casas, vivían en una tienda. Entonces está dando una comparación de que esto es la tienda mía de ahora, de vivir yo. Pero estoy esperando ser revestidos de una habitación celestial. Eso es después de la resurrección, el cuerpo glorificado. Ok. Hay personas que ya a esto tampoco le dan importancia, sino que ellos piensan que con pensar en morir y con Cristo es suficiente. No, pero es que se nos promete a nosotros esto y tenemos que creerlo. Que Él nos va a dar un cuerpo tal en el cual ya no solo no habrá pecado, sino que seremos libres de las consecuencias del pecado. Hermanos, a veces pasamos por esas doctrinas sin ver lo precioso que hay detrás de esto. Miren, ustedes habrán oído que hay personas que interpretan erróneamente: por sus llagas fuimos nosotros curados, pensando que la expiación y la salvación que Cristo nos dio en la cruz incluye sanidad de todo. Ahora quiero aclararles algo. ¿Sabían que sí incluye la sanidad? Lo que pasa es que no necesariamente aquí. Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo que ocurrió en el Calvario tiene un efecto en nuestra vida, de manera que somos hechos nuevas criaturas, limpiados y todo. Pero las consecuencias del pecado no siempre se van a ir de nosotros. A veces Dios quiere que esas consecuencias, como lo que son sufrimientos en esta vida de penas y enfermedades, pueden irse y proceden de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero cuando realmente gozaremos de eso es después. Allá no habrá enfermedad. Nosotros que usamos anteojos ya no usaremos más un día. Nos va a dar un cuerpo en el cual no tiene deficiencias, porque miren, se han puesto a pensar, todo lo que nosotros suframos en esta vida es consecuencia del pecado. No necesariamente de su pecado personal, sino del pecado que entró al mundo. Todo padecimiento es consecuencia del pecado. Así es. Toda tragedia, todo mal es consecuencia del pecado de aquel que es nuestra cabeza federal, Adán. Y nosotros sufrimos no solo el ser herederos de ese pecado, sino de las consecuencias del pecado. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces nos libra de las consecuencias eternas del pecado, pero no necesariamente de las consecuencias temporales. De esas nos va a librar el día final, cuando nosotros experimentemos resurrección. Y por eso es que Él puede decir esto: así que vivimos confiados siempre, entre tanto que estamos en el cuerpo, porque estamos ausentes del Señor, pero esperamos, confiamos, dice el 8, y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Leamos ahora Romanos capítulo 4, versículo 25. Shirley, mamá.
Este versículo es bien importante en lo que les decía de que la resurrección tiene 3 efectos importantísimos. Número 1, la justificación. Número 2, la santificación. Y número 3, la glorificación. Entonces veamos lo que dice ahí. ¿Qué fue? Por cierto, lo leímos hace unas pocas semanas. 4:25. Estamos hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Esa palabra entregado significa al que se entregaba como culpable, como cuando entregaban a un malhechor. Así fue entregado Cristo. No por sus pecados, sino por las nuestras. Dice, por nuestras transgresiones y resucitado. Ahora, tenemos que tener esto bien claro. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, tanto que Él llegó a expresar eso, el tetelestai, que es esa palabra griega que significa consumado es. Desde ahí ya los creyentes tenemos justificación porque Él hizo todo lo que había que hacer. Pero en la resurrección se está dando evidencia de que lo que Cristo hizo es aceptado por Dios el Padre como la ofrenda perfecta. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Leamos, por ejemplo, vamos a ver si está entre las aquí. No lo veo. Leamos Romanos 1, los versículos 3 y 4. Dice así. Romanos 1, 3 y 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y oigan esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces pensemos bien esto, y veamos qué riesgo hay aquí de entenderlo mal. El hecho que diga, fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, por la resurrección, no significa que Él es hecho Hijo de Dios en la resurrección. Lo que es evidenciado que Él era el Hijo de Dios, porque recordemos el Salmo, que dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy en la eternidad. Y desde aquí dice acerca de su Hijo, ya era su Hijo, y nunca dejó de ser su Hijo, pero es en la resurrección que se evidencia, se declara, miren, Él era realmente quien dijo ser. Entonces eso es bien importante, por eso no podemos dar la resurrección como una doctrina secundaria. No creer esto es no ser cristiano, esto es algo indispensable y está directamente conectado a nuestra resurrección. Vamos a leer ahora Primera de Pedro 1:3, por favor. Mauricio. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, eso es bien importante. Esa esperanza viva depende de la resurrección, tanto que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos todavía en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó, ese es el argumento. Y como Él resucitó, nosotros tenemos. Y recordemos, yo sé que lo conocen, pero hermanos, necesitamos enfatizar estos conceptos y manejarlos muy bien. Nos justificó, no significa lo que la gente cree en el mundo por justificar. Nos imputó la justicia de Cristo, es decir, nos acreditó a nosotros. No es solamente... Son dos partes de la justificación, no solamente que pagó nuestra deuda, lo cual entonces nos deja, ok, está bien, ya no debo, sino que se nos hace ver delante de Dios como si nosotros fuéramos fieles cumplidores de su ley. Eso es maravilloso porque nunca hubiéramos podido ni podremos, pero por la fe en Cristo y por lo que Él hizo, su muerte y resurrección, ustedes y yo, mis estimados, que fallamos tanto, que nos cuesta tanto, que a veces hasta lloramos de ver nuestro poco avance, dejamos de depender de nosotros mismos y decir, mire, Dios me ve a mí como un justo, como si no hubiera quebrantado su ley.
ley de Dios, cuando se dio, dijo claramente, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? ¿Y quién las hizo? Ni ustedes, ni yo, ni nadie, pero Cristo. Cristo lo cumplió completamente. Y en el momento de la justificación, como ya lo habíamos visto, Dios quita nuestro ropaje indigno, harapos sucios, y los quita, y hay ese intercambio. Jesús va a vestir esos harapos míos para darme la ropa de gala, la que es de Él, la justicia. Entonces recuerden, no solo tenemos en la justificación que se ha pagado la deuda pendiente, tamaña deuda, sino que se nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo como si fuéramos cumplidores de la ley. Y eso, según dice aquí, a causa de la resurrección de Cristo. Bendito sea Dios por eso. Vamos a leer ahí mismo, en 1 Pedro 1:3 leyó Mauricio, que dice el versículo 21. ¿Qué viene? Sí, por favor. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Entonces, vemos la unidad de Dios, es decir, nosotros hablamos claramente de las funciones y atributos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero después vemos la unidad perfecta de la Trinidad. Entonces, ¿mediante quién creemos en Dios? Mediante Cristo. Dios le resucitó de los muertos y le dio gloria a su Hijo. Y entonces ahora dice, ¿para qué? Para que nuestra fe y esperanza estén en Dios, para que entendamos que esa fe en Cristo es fe en Dios. Por eso Jesús dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Eso es bien importante también por lo siguiente, hermanos. ¿A cuántas personas usted les dice, usted cree en Dios? ¿Sí? La mayoría cree, o dice cree, pero no es suficiente. ¿Cree usted en Jesús? Esa es la parte. Y entiende lo que es creer en Jesús, porque es creer en su persona y en lo que Él hizo, ¿verdad? Muy bien. Es entonces indispensable para nuestra justificación que creamos la resurrección de Cristo. Vamos ahora a leer Romanos 6:4. Voy a leer para ustedes varios versículos más bien de aquí. Romanos 6:4 dice así, en adelante. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora seguimos leyendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Bien, ahora vamos a la parte de la santificación, pero antes tenemos que entender que en la conversión nuestra hay una resurrección. Hay una resurrección. En Juan capítulo 5, nosotros vemos a Cristo hablar de la resurrección en esos dos sentidos, en el sentido espiritual y en el sentido corporal en el futuro. Voy a leer el versículo 25 que dice, 5:25. Vean qué interesante lo que está aquí, hermanos, y qué hermoso. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora dice, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pensemos en ese versículo. Aquí está diciendo Jesús que la resurrección es ahora. ¿De cuál resurrección está hablando? Bueno, de la que habla el apóstol Pablo
en Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos resucitó. Entonces hay una primera resurrección que es espiritual. Esa es de la que se habla en Apocalipsis cuando dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Algunas personas malentienden, piensan que es que va a haber una primera resurrección general y luego otra resurrección. No, esta primera resurrección es la regeneración, es la vida nueva en Cristo. Vea que dice: de cierto digo, viene la hora y ahora es. Viniendo Cristo, esta es la hora, dice. Los muertos, nosotros muertos en delitos y pecados, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Oír el Evangelio, creer el Evangelio, refugiarse en Cristo, dice, y los que la oyeren vivirán. Tendrán ahora vida espiritual. Esto les va a ayudar mucho para refutar igual ese tipo de cosas, pero vean qué hermoso es la resurrección espiritual. Ya no somos el mismo, aquel viejo hombre está muerto y hay que recordarlo siempre. Está crucificado con Cristo y sepultado, y cuando hace por levantarse hay que volver a matarlo. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero sigamos leyendo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es importante entenderlo. Jesús es el juez. Pero oigan lo que sigue. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, y ahora ya no dice ahorita, es vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora ya estamos hablando, ahora sí, de una resurrección a futuro. La primera resurrección es la resurrección espiritual. La segunda es la resurrección de la cual, porque cuando Jesús dice, el que cree en mí no verá muerte, los fariseos y todos se espantan, dicen, ¿qué está diciendo este hombre? Pero ¿de cuál muerte estaba hablando Cristo? Porque los cristianos nos morimos, ¿verdad? Como los demás. Entonces, ¿de cuál muerte estaba hablando Cristo cuando dice, el que cree en mí no verá muerte? Y ha pasado más bien de muerte a vida. Claro que está hablando de aquella que en Apocalipsis se llama la segunda muerte. Por eso muy bien han dicho predicadores que el que solo nace una vez morirá 2 veces, pero el que nace 2 veces morirá solo una vez. A eso es a lo que se refiere. Entonces vemos a Cristo claramente hablando de resurrección espiritual, vida espiritual, tenemos ya vida eterna, y luego de resurrección corporal en el día final para tener un cuerpo como el de Cristo, que como les digo es cuando recibiremos la bendición de no tener más consecuencias del pecado, porque en este momento somos perdonados, hermanos. Ustedes tienen que sentirse agradecidos y contentos. Él nos perdonó, Él ya nos perdonó. Casi que pudiera decirse nos perdonó a nosotros de adelantado, porque mire, si usted mañana, hoy mismo, ha pecado, esos pecados están incluidos en lo que Cristo pagó. Pero como siempre aclaramos, esto jamás le da licencia a una persona para pecar, porque hemos leído ahí en Romanos 6, es que los que hemos muerto en Cristo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Todos estos conceptos, muerte, vida, resurrección, tenemos que manejarlos bien, espiritualmente y físicamente. Y veamos otro muy bonito, del cual, por cierto, tuvimos después por aquí en un momento una serie entera, de Colosenses 3, versículo 1, Colosenses 3, yo lo leo para ustedes. Si pues habéis resucitado, ya resucitamos. En un sentido, esa es la primera resurrección. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Los que no la hayan visto esa serie, yo se las recomiendo, mis hermanos. Fue una serie como de 10 enseñanzas que se llama La vida escondida. Porque aquí dice eso. Ya nosotros no podemos vivir como los demás. La vida del cristiano es una vida escondida con Cristo en Dios. Ahora bien, como les decía, que todo este estudio lo que tiene como fin es enfatizar doctrinas muy básicas del cristianismo, pero ir a las aplicaciones e implicaciones, a decirle a usted, mi hermano, usted que es o planea ser miembro de esta iglesia, cómo estas doctrinas van a mover su vida cristiana, cómo van a dirigir sus pasos en esta iglesia, sin olvidar que todo esto no es solo teoría para saber nosotros mucho y para decir, ay, ahí sí que enseñan. No, es que esto tiene que llevarlo a usted a vivir de cierta manera y a vivir esta fe, que es, deje de poner la mira en las cosas de esta vida. Yo veo que uno de las trampas más grandes del diablo en el presente, y seguro siempre ha sido, pero se ve ahora tantísimo, es que la gente no tiene espacio para pensar en Dios, la eternidad, que tendrán que presentarse a Dios. No, es cosas de esta vida. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuándo fue que le dijo Jesucristo a uno de los más cercanos y al jefe, más bien, por decirlo así, al líder, jefe no, pero líder de los 12, Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Cuándo? Cuando puso su mira en las cosas de este mundo y las quitó de Dios. Entonces, hermanos, esto es bien serio. Yo veo eso. Los sábados que vamos a evangelizar y vamos a los parques y eso, y después de que yo hago la pequeña revisión, uno se ve a quién le hablo de los que veo sentados, y hermanos, cuesta encontrar a alguien que no esté así, fijo, su mirada a su celular. Nadie está viendo, es así. Entonces, o al propio será para que no les hablemos, no sé, pero es la tristeza, su mirada siempre en lo de esta vida, no en lo futuro. Nosotros no podemos vivir así, ni podemos permitir que ese estilo de vida nos arrastre con ellos. Nosotros tenemos que tener la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque habéis muerto, dice. En un sentido, morimos al pecado, pero hemos resucitado a una vida nueva. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y de muchos no se puede decir eso, porque viven como viven los demás. Pero entonces en el versículo 4, ahí de Colosenses, tenemos la gran esperanza de resurrección. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, y yo le pregunto, ¿es Cristo su vida? ¿Puede usted decir como el apóstol, para mí el vivir es Cristo? Porque él dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Todo el lenguaje del Nuevo Testamento nos habla de alguna esperanza futura, mis hermanos. Siempre, de principio a fin, el Nuevo Testamento, y desde el Antiguo, la esperanza futura de gloria, cuando Él se manifieste. Entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, dice. Y esto quiero enfatizarlo porque hay una herejía que dice, ya no tenemos nada que esperar, ya todo pasó. Lo único que nos queda es morirnos, irnos para el cielo. Eso es una herejía, y increíblemente caló en la mente de muchas de personas que se dicen reformados y etcétera. Muy triste. Pero acostumbrémonos a ver que hay siempre una esperanza, hay un día en que Él se manifestará y nosotros seremos manifestados con Él. Pongámoslo de esta otra manera. Hoy en día muchos dicen ser cristianos, es más, una gran cantidad de personas dicen ser cristianos. De lo que está hablando es de que llegará el día en que se manifestará primero Cristo y quiénes son los que de verdad eran de Cristo. Que nosotros estemos incluidos ahí. Vamos ahora a leer Efesios 2:5, que es el otro que les había dicho que habla también de resurrección. Efesios 2, 4 y 5 podemos leer.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pensemos en este pasaje. Nos resucitó es algo que sí ya ocurrió. Por eso que les decía, y que ya lo vimos en otros versículos, que nos dio vida. Estábamos muertos, nos da vida, eso es resucitarnos. El que estaba muerto y tiene vida ha sido resucitado. Pero lo otro que dice aquí es algo que da por un hecho, pero que tenemos que pensar. ¿Cómo? Dice, nos hizo sentar. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó, dice el 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Cómo debemos entender esto de que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo? Bueno, en realidad no es tan difícil si no tuviéramos esas herejías que dicen que ya no hay nada para esperar, pero vean, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Cristo está ya reinando a la diestra del Padre, y en ese sentido está con nosotros. Es decir, en ese sentido estamos ahí con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Allí no está solo de cabeza, Él está completo en su cuerpo glorificado. En ese sentido ya estamos con Él ahí. Bueno, es tan bonito cuando ustedes y yo podemos leer en los Hechos, en el capítulo 9, cuando tiene ese encuentro Saulo de Tarso con Jesucristo, y Él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Piensen, aquí está persiguiendo Saulo. ¿Por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Ese es el sentido, ¿eh? Porque Él se identifica con nosotros a esa manera. Ellos son mi cuerpo. Lo que le haga a ellos lo está haciendo a mí. Entonces, en ese sentido también, como Cristo está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, por la fe ahí estamos. Pero ese se convertirá en una realidad. Entonces veamos otra vez un poquito esto. Resurrección es la confirmación y ratificación y declaración de nuestra justificación. Es decir, de que hemos sido no solamente perdonados, sino hechos delante de Dios, no considerados justos. Pero por otro lado, se relaciona con la santificación, en que nosotros no podemos vivir como antes vivíamos, ni como vive el mundo. No puede ser. Esta es una de las cosas que la gente no parecen predicarse. El cristiano tiene que vivir santamente, porque ya es una nueva criatura, porque tiene vida en Cristo, porque tiene su mirada en las cosas de arriba. Ahora, lo hace perfectamente, no, porque esto es progresivo. Pero no hay una cosa sin otra. Hay algunos que pudieran creer así, que fue justificado, pero que no está siendo santificado. No puede darse. Así como no puede darse que fue justificado y que no sea glorificado, ¿verdad? Eso no podía ser. Aquellos a los que Dios justificó, de los que leemos la cadena de oro que se le llama ahí de la salvación en Romanos 8, es todos los procesos, desde predestinación, el llamado, la justificación, la santificación y la glorificación. Tiene que pasar por todo. Si no llegó aquí, no había algo falso aquí. Su justificación no era verdadera. Entonces, recordemos esto: en la resurrección de Cristo estamos nosotros también pensando no solo en la justificación, sino en la santificación. Eso es precioso realmente. Vamos a leer ahora 1 Corintios 15:12. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Y aquí quisiera hacer una pausa porque veamos, quiere decir que desde el primer siglo había una cierta creencia de que esto no era necesario. Es decir, dice, pasó lo que pasó, pero no es necesario, no va a haber resurrección. ¿Cómo vas? Y por eso es que es parte de las doctrinas fundamentales del cristianismo, el hecho de la resurrección de Cristo y de la relación entre la resurrección de Cristo y los que son de Cristo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, dice, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hay un argumento aquí muy claro que nosotros tenemos que entender, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ven cómo hay una relación directa entre la resurrección y la justificación de nuestros pecados? Ahora, veamos el versículo 19, que algunos sectas toman aisladamente para su error. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese versículo leído así aislado nos hace pensar entonces que Cristo no es suficiente para nuestra salvación, ¿verdad? Por eso es que hay que ser tan cuidadoso de nunca sacar versículos y apoyarse en él. Leamos todo alrededor. ¿De qué está hablando? Dice, primero está diciendo un sí. Si eso fuera así, pero gloria a Dios, no es así, porque el siguiente versículo dice, más ahora. Es decir, no es así. Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia significa primeros frutos. Es decir, y Él en todo tiene la preeminencia, dice la Sagrada Escritura. Entonces, esta resurrección de Cristo no es como ninguna otra resurrección que hayamos visto en la Biblia o milagro, porque todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento volvieron a morir. La resurrección de Cristo es la resurrección en cuerpo glorificado para nunca más ver corrupción. Esa es la que nosotros esperamos también. Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Esta es nuestra fe, mis estimados hermanos. Vamos ahora a leer Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y ahora seguimos leyendo las implicaciones de esto. Si lo hemos entendido, de lo que está hablando es ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos y que, según leímos en Romanos 1:2, por esa resurrección es declarado, no que llegó a ser, ya era hijo de Dios, pero se evidencia que era el hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección. Ese mismo Espíritu Santo ha hecho esto en nosotros. Primero, nos resucitó cuando estábamos muertos. Esa es la resurrección primera, la resurrección espiritual, y luego nos habla de esta otra. Ahora nos habla de justificación y de santificación en el sentido que dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en todo esto, mis hermanos, que hemos visto, tenemos una situación. Lo podemos decir, lo podemos creer, y sin embargo a veces no actuamos como si de verdad lo creyéramos. Porque ustedes y yo, al confesar nuestra fe en Cristo, estamos diciendo, yo creo verdaderamente que lo que Él hizo al morir, ser sepultado y resucitar es suficiente para pagar mi deuda, que yo estoy ante los ojos de Dios como una persona justa, es decir, declarado, considerado como si hubiese cumplido la ley de Dios, aunque nunca lo he hecho ni lo haré, soy. ¿Esas verdades usted las cree? Yo digo sí, pero entonces ¿por qué cedemos ante Satanás cuando viene con sus acusaciones? Tenemos que pelear esa mentira del enemigo con la verdad de Dios. La verdad de Dios nos lleva a nosotros confesar, es cierto, he fallado, Señor, te volví a fallar, pero también confieso que hoy mismo creo que me perdonas. En el proceso de santificación usted vive con su mirada puesta en las cosas de arriba, así es como debe ser, pero hay días que usted dice, yo viví como viven los demás, pensando mucho en los de esta vida y ocupado de lo de esta vida. Pero se nos olvida que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez vamos a la verdad de Dios. Señor, hoy viví lleno de ansiedades, angustias, afanado, como si esta fuera mi vida. No, si Él nos hizo sentar ya por la fe en los lugares celestiales con Cristo. Es preciosa, linda, ¿verdad? Yo la digo y me emociona, pero es así. No siempre. Porque seríamos mentirosos si decimos que así es como vivimos. No siempre. A veces estamos muy aquí, muy en este mundo, muy llenos de las angustias de esta vida. Pero para eso es que estudiamos esta palabra. Para decir, no. Ese viejo hombre que se quiere levantar, vamos a matarlo otra vez. Está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que la palabra de Dios necesita abundar en nosotros para pelear esta batalla y para que entonces tengamos esa gloriosa esperanza. Y también esa resurrección me promete, como les decía, un día ser libre de todas las consecuencias del pecado, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia y de la muerte. Nunca más. Recordemos, primera resurrección espiritual, vida en Cristo. Segunda resurrección, glorificación. Vamos a dejar aquí la lección y les recuerdo entonces que el hermano va a publicar, hermano Christopher Arias, la serie de todo lo anterior, por si quieren repasarla y porque si quieren invitar a alguien más que ustedes piensan que les podría interesar esta clase. Esta clase es eso, doctrina cristiana, simple, aplicada. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este primer semestre que tuvimos de estudios y ahora te ruego que no haya sido en vano, que sea provechoso para nuestras vidas repasar las doctrinas básicas del Evangelio, de la vida cristiana. Prepáranos para entonces reanudar en julio conforme a tu voluntad y que toda esta preciosa verdad que nosotros profesamos la podamos practicar y vivir y que sea beneficiada nuestra vida y la de los que nos rodean. Y que entonces tu iglesia aquí en San José camine como debemos caminar en el temor del Señor. En nombre de Jesucristo. Amén.